iglesia, ¿cómo están? Bien, vamos a dar tantito espacio a los papis que están registrando a sus pequeños y mientras, bueno, creo que sí son bastantes pequeños, pero gracias a Dios porque hoy estamos aquí. Realmente quizás si pensamos o quizás si nos ponemos a ver todo lo que pasamos en la semana, el que estemos tú y yo aquí el día de hoy, muchas gracias, pudiera ser hasta un milagro, porque quizás batallamos, quizás nos enfermamos, quizás tuvimos situaciones complicadas familiares y el hecho de que tú y yo estemos aquí es una victoria. Y esta noche, durante la semana, viendo todo lo que ha ocurrido, ¿verdad? Los temblores tan horribles, la situación tan difícil que está pasando la gente fuera de este lugar, a lo cual mucha gente nos empezó a llamar a nosotros preguntándonos cómo estábamos y porque muchos dan por entendido que México pues es todo, ¿no? Entonces, gracias a Dios estamos bien. La mayoría de los que estamos aquí tenemos familia allá y por lo que sabemos todos están bien. Ahí podemos ver la mano del Señor. En ese momento el miedo, el nerviosismo pudieron haber entrado a nuestro corazón porque es difícil comunicarte, pero lo que nunca falló fue el WhatsApp. Y podíamos hacer llamadas a través del WhatsApp y eso fue fabuloso, porque nunca falló. Entonces, a través de ese medio fue que pudimos comunicarnos y darnos cuenta una vez más de la fidelidad del Señor. Así que esta noche yo te voy a hablar del amor de Jesús en medio del caos. ¿Cómo es que el amor de Dios se manifiesta en medio de todo esto que está ocurriendo? Porque mi esposo y yo platicábamos y decíamos, qué tremendo es, porque o la gente lo toma para volverse a Cristo o la gente lo toma para rechazar a Cristo. ¿Por qué? Porque podemos decir, Señor, esto viene de ti y aquí estoy. Reconozco que hay alguien mayor, que hay un ser supremo quien maneja y que rige todo el universo. O también podemos tomarlo de la otra manera. ¿Y por qué si es un Dios bueno? ¿Y por qué si es un Dios de amor? ¿Por qué permite tanto caos, tanta situación? Pero en medio de todo esto, amada iglesia, es importante que tú y yo entendamos que el amor de Dios se hace manifiesto, que el amor de Dios está presente. Y quizás tú y yo, si ya hemos estudiado o hemos leído el libro de Apocalipsis, podemos darnos cuenta que muchas de las cosas que ahí están escritas se están cumpliendo. ¿Tú crees que estamos viviendo tiempos finales? ¿Sí? ¿Sí crees que estamos en esos tiempos? Simplemente hay que leer la palabra del Señor para darnos cuenta, para poder discernir los tiempos. La mayoría de gente, creyente o no creyente, está entendiendo que es un tiempo diferente. Algunos están mencionando que ya la naturaleza está cansada y la naturaleza está pidiendo ayuda y el mundo está gritando y la tierra pide consuelo y todo. Y muchos también al mismo tiempo están hablando sobre juicio. Es que es el juicio de Dios, porque somos una nación idólatra, porque somos una bola de pecadores. Entonces, en toda esa dinámica perdemos lo que está pasando y muchos de nosotros también podemos caer en caos. Caos porque hoy que volvió a temblar nuevamente, ¿no? El WhatsApp familiar. ¿Y cómo están? ¿Y qué pasó? Y esto y esto. Y inmediatamente. ¿Por qué? Porque es la naturaleza. Pero también no podemos estar todo el tiempo en temor y menos conociendo la palabra de Dios, menos conociendo lo que el Señor nos dejó en su palabra. Solo hay que leerla, solo hay que estudiarla para darnos cuenta. Cada uno de nosotros está guardado en Cristo, ¿sí lo creen? Cada uno de nosotros, nuestra vida, nuestra familia está en el Señor. Y claro que nos preocupamos, claro que nos dolemos. Yo veía junto con mi esposo videos del temblor del 19 de septiembre y el corazón se me partía. Yo decía, escuchaba a la gente gritando, a la gente buscando a su familiar.
Y eso a mí me conmovía, y yo decía, Señor, ten misericordia, porque quizás a través de internet, a través de un monitor o de la televisión vemos las cosas diferentes. Y me asombraba porque una semana antes estábamos por ahí nosotros, caminando por donde esos edificios se cayeron. Y veíamos, yo le decía a mi esposo con asombro, aquí caminamos, aquí estábamos y justo nos hubiera tomado el temblor este día, porque ese justo día estábamos en el centro. Entonces también ahí vemos el amor maravilloso de Dios. Y vuelvo a mencionar, mucha gente está en estos dos dilemas, entre que es la naturaleza pidiendo ayuda, entre que también es el juicio de Dios, y podríamos mencionar muchas cosas más de lo que la gente está hablando hoy en día. Hablaba por teléfono con una de mis hermanas, con Sandra, y ella me decía, es que si tú escuchas lo que aquí en la Ciudad de México, los rumores o lo que se está hablando, ya te hubiera dado un infarto, porque hay muchas cosas terribles que se mencionan. Y le digo, ¿y tú estás bien? Me dice, sí, yo estoy segura que estoy en Cristo. Entonces yo decía, gloria a Dios, eso es también la seguridad que cada uno de nosotros tenemos y debemos de tener. Muchos están convencidos de que Dios está advirtiendo a la sociedad y a través de todas las recientes tormentas y calamidades. La gente está diciendo que algo está sucediendo. Esto es definitivo. La gente está abriendo los ojos y está diciendo, esto ya no es normal, porque mientras hay terremotos aquí, hay terremoto en Japón, ha estado temblando en lugares donde nunca había temblado, ha estado habiendo huracanes, ha estado habiendo muchos fenómenos naturales de los cuales, si lo queremos ver de una forma científica, no hay explicación, porque aún hay una persona que está, según mencionando todo tipo de situaciones, ¿no? Caos, inclusive decían que el día de hoy se acababa el mundo, así que estemos preparados, ¿verdad? Gracias a Dios que nos permitió llegar al servicio para ponernos a cuentas y poder salir y todavía faltan algunas horas, pero mucha gente estaba mencionando eso, que el día 23 el mundo se iba a terminar. Y aún la palabra del Señor dice que ni aún Jesucristo sabe la hora, solo el Padre sabe la hora y el día, que nosotros como hijos de Dios sabemos que está a punto de que salga de su boca, ¿verdad? La orden de decir, ya ve por mi iglesia, ya ve por mis hijos. Y la gente está diciendo que algo pasa. ¿Está Dios hablando a través de todo esto? ¿Las calamidades significan que Él está juzgando a las naciones? Pensemos en el creciente número de desastres que han tomado lugar en todo este tiempo. Ha habido terremotos, a lo largo de este tiempo ha habido tsunamis, enfermedades también que brotan, que salen y que no saben el por qué, de dónde o cómo es que vino. Justo ahorita en Playa, ¿no? Estamos en alerta por esta infección. Gracias. Hasta en coro lo dijeron, gracias. Eso quiere decir que están bien informados sobre huracanes, ¿verdad? El Señor ha guardado este lugar de huracanes. Ya tenemos bastante tiempo que no ha tocado huracán este lugar y gracias a Dios también por ello. Pero aún si llegara a ocurrir, gracias a Dios, porque todo obra para bien y Dios es más sabio que tú y que yo. Y muchas otras cosas más. Y lo más curioso es que gente que no es hijo de Dios está dando predicciones graves. Y como te mencionaba, una de ellas es que hoy se iba a acabar el mundo. Así que aquí surge una pregunta a cada uno de nosotros como hijos de Dios. ¿Qué pensamos acerca de todas estas cosas que están sucediendo en la tierra? ¿Qué es lo que tú y yo pensamos? ¿Qué es lo que tú y yo estamos meditando? ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo? ¿Y de qué manera tú y yo estamos reaccionando? Porque te tengo una noticia, tú y yo somos el pueblo de Cristo. Tú y yo somos la iglesia de Dios. Y tenemos una grande responsabilidad al ser el pueblo de Dios. Generaciones enteras, por mucho tiempo, ha habido muchas advertencias proféticas sobre tales calamidades, pero sin embargo, aunque parezca increíble, aún en este tiempo, para muchos solamente son historias de horror, historias de terror, predicciones sin validez.
Y yo no te digo que tengamos que hacerle caso a alguien que se pone en la tele a hablar sobre lo que va a ocurrir. Te estoy invitando a que leamos la palabra del Señor para que nos demos cuenta qué es lo que está ocurriendo, en qué punto estamos. Y lo más triste de todo esto es que la gente quizás no está escuchando el mensaje adecuado. Quizás la gente está escuchando cosas que no debería de escuchar, y tristemente muchas de esas cosas es a través del pueblo de Dios. Porque tú y yo quizás en nuestro afán, en nuestro amor, en nuestra desesperación de querer que la gente vuelva su rostro a Cristo, estamos proclamando juicios. Estamos levantando temor. Cristo ya viene, ¿cómo estás? Arrepiéntete, y Cristo te está viendo, y puede ser esta noche, y qué tal si hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo te has portado? Y mucha gente va a llegar a la iglesia por miedo. Qué bueno que venga por miedo, pero aquí se va a encontrar con la verdad del amor de Jesucristo, con su paz, porque así es como tú y yo tenemos que vivir, con paz. Esa paz que sobrepasa cualquier circunstancia, cualquier calamidad. No podemos estar como está toda la gente en caos. Si el Dios que manda todas estas cosas está de nuestro lado, está de nuestra parte, somos sus hijos. Él quiere hablarnos, Él quiere informarnos, Él quiere guiarnos. Ya van 2 ocasiones que el Señor habla en este lugar y nos dice que cosas tremendas vienen. Este jueves Dios nos daba una palabra impresionante y nos decía: ¿por qué están asombrados si todavía no he hecho absolutamente nada? Todavía no ocurre lo que tiene que ocurrir. Y muchos de ustedes ya están temblando, y muchos de ustedes ya su corazón está lleno de temor. Y Dios nos decía: asómbrense cuando realmente venga lo que yo he dicho, porque entonces ahí sí habrá mucho dolor, porque entonces ahí sí habrá mucha situación que duela. Y pedíamos misericordia el jueves y clamábamos y le pedíamos a Dios perdón por el pecado de esta nación, de este lugar. Le decíamos: Señor, ten misericordia, nos volvemos a ti con todo el corazón. No tomes nuestro pecado en cuenta, por favor. Y nos humillábamos delante del Señor. Y el Señor nos escuchaba. Pero eso no quiere decir que su venida no esté pronta. Y en Apocalipsis leemos sobre calamidades tan devastadoras que los hombres buscarán la muerte. Esto es Apocalipsis 9, capítulo 6. Pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte va a huir de ellos. Y también en el 9 del versículo 20 al 21, increíblemente la Biblia nos está diciendo que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y plata. No se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de sus fornicaciones, ni de sus robos. El contexto de estos 2 pasajes es después del arrebatamiento, del arrebato. Es en la tribulación, en la gran tribulación. Pero imagínate, esto es lo que ocurrirá con la gente que no escuche de Jesucristo. Esto es lo que va a ocurrir con la gente que no abra su corazón a Dios. Y esto, amada iglesia, nos tiene que doler y nos tiene que pesar. ¿Qué tan tremendo va a ser que dice la palabra del Señor que van a desear morir? Cuando ahorita en la Ciudad de México, ¿cuánta gente no está indignada y enojada porque están ya levantando escombros pensando que hay gente viva? Están peleando por vida y aquí buscarán la muerte. ¡Qué fuerte! Y tú y yo, iglesia, tenemos que despertar. Tenemos que levantarnos a proclamar la verdad de Cristo. Tenemos que tomar esta responsabilidad porque es tuya y mía. ¿Cuántos de aquí somos hijos del Señor? Entonces es tu responsabilidad también. Y tenemos que tomarla en serio, porque esto es lo que les espera a la gente que no tenga a Cristo en su corazón. Pero ¿qué crees? Que la gente no va a llegar a Cristo a través de juicios. Claro que va a haber juicios y el Señor sabe la forma en que llama a cada quien. Pero ahora tu trabajo y el mío tiene que ser a través de amor.
a través de palabras de ánimo, de consuelo, porque ese es Jesucristo. Y esa es de la manera en la que Él se quiere mostrar en este tiempo. Esa es la manera en la que el Señor quiere mostrarse a este lugar, a este pueblo, a esta nación. Porque hemos sido una nación reprimida, hemos sido una nación que siempre ha sufrido. Y el Señor quiere ahora revelarse a través de su amor. Siempre pensamos que es más fácil que una gente se convierta a través de juicio, ¿verdad? Pero el amor cubre multitud de pecados. En el amor de Dios hay restauración. En el amor de Dios hay perdón y vida. Pero así como el Señor nos ha seguido hablando, nosotros como iglesia en este tiempo tenemos una gran responsabilidad y debemos saber cuál es ese mensaje que Dios quiere dar a través de nosotros en este tiempo. Porque las circunstancias seguirán, los problemas seguirán, quizás vendrán cosas más terribles, no quizás, ocurrirán. Y mucha gente te escribirá, te llamará, pedirá consejo. ¿Y qué le dirás? Ay no, si yo también estoy temblando de miedo. Pero no te preocupes, ya estoy aquí escarbando para hacer un lugar, aquí hay un refugio y estamos preparándonos y no, mana, qué mal está, qué terror. Tú y yo tenemos que dar palabras de ánimo. Pero ese ánimo no viene nada más de la noche a la mañana, así de, bueno, pues de ánimo, no. Viene de estar en la presencia del Señor, viene de buscar a Jesucristo, porque en Jesucristo hay paz. Y no solo para esto, para cualquier necesidad que tú estés pasando, para cualquier conflicto que tú tengas, Jesucristo es paz y es amor. Él no te está castigando, Él te está enseñando. Él te está llevando, te toma de la mano y te está llevando en amor. Y quizás dijeras, oh, si este es su amor, Dios mío, ¿cuál será su reprensión? Pues imagínate, mejor no lo averiguamos y obedecemos. Mejor vamos de la mano con Él. Jesús nos dijo que cuando comencemos a ver ciertas cosas suceder, hemos de mirar arriba y regocijarnos, pues nuestra redención se acerca. Eso quiere decir, su venida está cerca. Gloria a Dios por ello. Pero esto es muy diferente a regocijarnos sobre las calamidades o sobre el dolor de la gente. Quizás sea el tiempo de buscar al Señor aún con más fuerzas. Sí, aún con más fuerzas. Pero si yo lo hago con todas mis fuerzas, pues asegúrate que sean todas tus fuerzas, porque lo vamos a necesitar con más compromiso. Porque quizás lo único que puede salir de nuestra boca en este tiempo es, preocúpate, el fin está cerca, el juicio está comenzando, qué miedo, y viene la bestia, y se va a abrir la tierra, y plagas tocarán este lugar, asegúrate, imagínate la gente. El que se acerque a Cristo no va a ser por convicción, no podemos llegar a Cristo en temor. La gente tiene que acercarse a Cristo por lo que Él es, por lo que Él representa y por lo que Él hizo. Él representa amor y salvación. La gente tiene que llegar a Cristo por salvación, para salvación. Porque vemos cómo en el aumentar las calamidades y el mundo gira en el caos, la desesperanza aumenta y los corazones quizás se endurecen. Si no hay un mensaje de esperanza o de redención, la gente pensará, si esta es la ira de Dios, si este es el fin que Dios ha escrito, ¿qué Dios tan malo es este? ¿Por qué hace sufrir a la gente? Pero amada iglesia, esta es la gran oportunidad que tenemos. Mientras otros estén preocupados y nerviosos, nosotros debemos de tener y hablar palabras de misericordia, palabras de gracia y redención para la gente que está nerviosa, preocupada y en el caos. Y no te estoy hablando, vuelvo a repetir, solo de los que han sufrido pérdidas materiales. Aún en la iglesia estamos pasando por necesidades, algunos de nosotros, complicaciones. Necesitamos tomar esta palabra,
porque aún en la calamidad debe de haber amor y misericordia hacia los demás. No podemos enfrascarnos en yo y mi necesidad, yo y mi dolor, ay, cómo sufro, cómo lloro, pobre de mí. Si no, nos comportamos como iglesia egoísta. Por eso es importante que tú y yo sepamos qué es lo que el Señor quiere hablar, cómo es que el Señor quiere moverse a través de todo esto. Tenemos una gran responsabilidad. Y quizás decimos, pero yo no puedo viajar a la ciudad para compartirles. No, quizás te tienes que hablar a ti mismo y a tu espíritu y decirle, alma mía, yo sé en quién he creído. Confía en el Señor. Confía en que el Señor está con nosotros. En un tiempo cuando la desesperanza abunde, nuestra palabra debe de estar llena de esperanza. El mensaje de esperanza que estamos llamados a entregar no puede meramente ser un intento para convencer a la gente que no tiene a Cristo y hablarle de lo maravilloso que el cielo va a ser. No, es que si te arrepientes vamos a estar en un lugar hermoso, lleno de paz, lleno de alegría. No habrá llanto, dolor, mar de oro, mar de cristal, calles de oro. Tenemos que hablarle de Jesucristo, de lo que Cristo vino a hacer por Él, porque eso es la expresión más grande de amor y es lo que la gente tiene que conocer. Dentro de esas palabras de misericordia, dentro de ese mensaje que justo ahora el Espíritu de Dios nos está llamando a entregar a la gente, es arrepentimiento, y a través de eso recibirán la vida eterna. Ese es el mensaje que el Señor nos está mandando a dar. Arrepentimiento para vida eterna, porque no sabemos el día ni la hora ni el momento, y Cristo está convocando, nos está llamando y nos está diciendo, iglesia, despierten, despierten, porque hay una nación que está clamando por mí, pero no saben escuchar, no ha habido quien les hable. Ustedes tienen que levantarse a hablar, pero hablar a través de lo que soy yo: amor, perdón, salvación. Ya lo demás déjenmelo a mí, ¿no? Ya lo que el Señor tenga que tratar después, ya es cosa del Señor y de cada uno. Pero nosotros estamos siendo llamados a hablar amor y esperanza. Eso es verdadero amor. Pensar en la eternidad para los que no han escuchado el mensaje de la cruz o lo han olvidado. Eso es amor. El que tú y yo estemos decididos a hablar para que una vida no pase la eternidad en el infierno, eso es amor. Eso es amor. El mundo está ansioso, perplejo, fuera de sí, en su mente llena de miedo, de temores. Así que ¿cómo les predicamos esperanza a aquellos que están viviendo en desesperación? Cuando inclusive quizás somos tú y yo los que estamos viviendo esa desesperación. ¿Cómo hablarle a la gente que ha perdido su fe? Y quizás la perdieron porque no pudieron encontrar evidencia de ella en el sitio donde creyeron que la podían encontrar. Y eso es la iglesia de Jesucristo. Quizás mucha gente ha venido o vendrá buscando paz. Pero si aún dentro de nosotros se encuentra calamidad, encuentra caos, ¿qué testimonio estamos dando? Y esto es fuerte, iglesia. Esto el Señor me lo hablaba y realmente me estremecía, porque yo decía, Señor, a veces es tan fácil hablar, a veces es tan fácil soltar las palabras. Y no nos detenemos a preguntarte si es lo que tú quieres decir, aunque nosotros querramos decir otras cosas. Es el tiempo en el que tenemos que estar tan sumergidos en Cristo, estar en la dependencia de su amor, de su Espíritu Santo, que todo lo que salga de nosotros tiene que ser direccionado y guiado por Él.
porque los oídos serán abiertos. Y es ahí donde tenemos que captarlo a través del Espíritu de Dios. Los oídos serán abiertos de mucha gente, el corazón se ablandará. Pero si tú y yo hablamos lo que pensamos que puede ser, quizás podemos equivocarnos. Es por eso que necesitamos escuchar a Cristo. El mundo ha escuchado muchos sermones sobre fe, en la televisión, a través de internet, a través del radio. Ahora en este tiempo es bien fácil tener acceso a cualquier cosa espiritual, a cualquier predicación, a cualquier sermón. Es fácil, pero no es fácil permanecer. Mucha gente ha escuchado sobre doctrinas de fe y hasta han leído libros sobre fe, pero donde quiera que ven ahora, ven ejemplos de fe que está derribada. Esa fe que está flotando, esa fe que no está firme, esa fe que inclusive llega a nosotros, ¿verdad? En nosotros a flaquear. Y nos entra el temor y el miedo. Cristianos que antes declaraban su fe, ahora están dando por vencida su fe en Dios en medio de tiempos difíciles. Ya no me importa, no pasa nada si tú así, y se olvidan que a través de lo que tú y yo hablamos, estamos hablando de Cristo porque representamos a Cristo. Ya no es tan fácil escribir por escribir, porque la gente no te está viendo a ti. Está viendo a Cristo y tiene que ver a Cristo. Así que, ¿dónde se vuelve la gente por esperanza? ¿De dónde encuentra ejemplos de fe firmes? Tiene que ser en nosotros, amada iglesia, en todos los que proclamamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El Señor nos ha estado hablando y nos ha estado diciendo: tienes que anclar tu fe, tienes que disponer tu corazón a confiarme a mí todo lo que tienes, todo lo que eres. Este es el tiempo en el que el Señor nos dice: dame todo lo que crees que es tuyo, para que puedas descansar y para que yo pueda obrar. Mientras tú lo tengas, yo no puedo obrar. Y vas a estar en lucha constante y tu fe va a estar como en la montaña rusa, arriba, abajo, arriba, abajo. Tenemos que cederle todo al Señor, todo. Asegurarnos que nuestra fe no titubee. Aquí lo interesante es que fijar o disponer nuestra fe significa estabilizar, afirmar, echar raíces, poner pilares debajo, establecer cimientos. ¿Sabemos qué son los cimientos? Para que tú puedas construir necesitas cimientos, si no la construcción se te va a caer. Y en la Ciudad de México los cimientos son profundos. Yo recuerdo que la casa de mis suegros allá en la Ciudad de México, los cimientos eran de nuestra altura, porque mi esposo se bajaba y lo cubría, o sea, no lo veías. De esos cimientos tan grandes y fuertes, mi suegro hizo su casa. ¿Por qué? Porque sabía que era una zona de temblores y nunca le ocurrió nada. Él pensó hacia adelante, nunca vivió, creo, temblores tan fuertes, más que del 85, ¿verdad? Pero después ya no. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra fe, anclarla en Jesucristo, cimentarla en Él, fortalecerla en Él. Eso es lo que nos va a dar la seguridad y la fuerza. La Escritura dice en Santiago: pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, tenemos que tener fe, porque no podemos titubear. Hoy, Señor, que sentí tu presencia, sí decido creerte que todo va a estar bien. Hoy que amanecí enfermo, decido no creerte, me has abandonado, qué mal eres, qué malo eres. Hoy que me pagaron mi comisión completa, Señor, tú eres fiel, eres justo, aquí estoy delante de ti confiando en que eres bueno.
Y si no llegó tu pago, Señor, te has olvidado, qué malo, no ves mi situación, no conoces cuánta necesidad tengo. Necesitamos estar seguros de en quién hemos creído. No importa cuál sea la situación o el problema, Jesucristo no cambia. Jesucristo no cambia para ti y para mí. Sus planes son mejores. Así que afirmemos nuestra fe en Jesucristo. Tomemos esa fe, ese amor, esa fortaleza en Él. En este pasaje el Señor designa toda la responsabilidad sobre nosotros como creyentes. Dios nos está diciendo en esencia, cuando el mundo observe a mi pueblo en estos días de temblor y ansiedad, tienen que ver fe. Mientras todo esto se está sacudiendo, la fe debe mantenerse sólida y firme. Así que, iglesia, tenemos que anclar nuestra fe. Nunca abandonar nuestra posición. Nunca. No podemos retroceder. No podemos dar pasos hacia atrás. Creo que bastante hemos crecido en el Señor. Creo que el Señor nos ha llevado por desiertos fuertes. Atrás no podemos regresar, ni en pensamiento ni en palabra. Y en algún tiempo te lo predicaba, te lo compartía. Estoy convencida de que el mundo no necesita más sermones sobre fe. Necesitan ver a la iglesia, a los siervos de Dios, atravesar las mismas calamidades que ellos están enfrentando y no ser sacudidos por ellas. Eso es lo que el Señor quiere. Y quizás no sea la misma calamidad que nuestra casa se caiga, pero sí una enfermedad, un problema familiar, un agobio. Y tenemos que estar firmes. Tenemos que saber en quién hemos creído. David escribió esto cuando habló sobre a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Esto lo dice el Salmo 31:19. Estaba hablando sobre cada creyente cuya confianza es fuerte y su vida es fiel. Cuando esto sucede, la palabra de Dios son rayos de esperanza para aquellos que están en obscuridad. Cuando fijas tu fe, llevando toda carga y prueba a Cristo, dejando todo a sus pies y descansando en la fe, seremos severamente probados. Así que no esperes que las cosas mejoren. Seremos probados. El Señor va a probar si verdaderamente lo que le dijimos lo vamos a cumplir. ¿Y cómo se va a dar cuenta que lo vamos a cumplir? Llevándonos al caos. ¿Y cómo vamos a responder al caos? Llorando, gritando. Vamos a agarrar nuestras Barbies y nos vamos a ir. Ya no aguanto este lugar, ya no puedo. No es el lugar, somos nosotros. Por eso decía David, ¿a dónde iré de tu presencia? No me puedo esconder de ti. No me puedo esconder. No podemos escondernos. La palabra griega para obtener aquí significa ser testigo o ser un testimonio. Esto es a través lo que dice Hebreos 11:2. Por ella, es decir, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nuestros ancestros en el Señor tenían una fe fija, firme, fe anclada, y se convirtió en un testimonio de la fidelidad de Dios en tiempos de prueba. Primero, tenían testimonio en sí mismos de que Dios estaba complacido con ellos. ¿Tienes tú esa fe? ¿De que Dios se complace contigo? ¿De que Dios se complace con la forma en la que estás viviendo día a día? ¿Con la forma en la que hablamos? ¿Con la forma en la que respondemos? ¿Estamos seguros de eso? Porque si no lo estamos, hoy es la noche para que podamos asegurarnos. Y eso también tiene que ser para testimonio. Habían confiado, después ellos sabían y habían confiado, tenían el conocimiento de Jesucristo a través de las inundaciones, de las burlas, de las ataduras, de la prisión, de la tortura, de la guerra.
de la guarida de los leones, del fuego. Y después de todo esto, ellos conocían que el gozo del Señor les estaba sonriendo y les estaba diciendo: bien hecho. Creyeron en mí, confiaron en mí, bien hecho, porque aunque estaban presos, aunque estaban viendo que el león venía a comérselos, aunque estaban siendo apedreados, su confianza y su fe siempre estuvo firme en mí. Sus ojos se mantuvieron hacia mí. Bien han hecho. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Poner nuestros ojos en Jesucristo, para que lo que se derrumbe alrededor no nos dé temor. Puestos los ojos en Jesucristo siempre, siempre, porque recuerda, no es lo que Él pueda darnos, en su presencia está todo lo que tú y yo necesitamos, solamente en su presencia, solo en su presencia está lo que necesitamos. Qué increíble. Y a veces lo que menos pedimos es su presencia. Siempre pedimos: Señor, sáname, Señor, dame, Señor, cumple, Señor, responde, Señor, por favor. Y su presencia nunca la pedimos. Y es en su presencia donde se resuelve todo problema. Y no lo pedimos. Pero si pedimos su presencia, nos enfrentaremos a la prueba. Y es ahí donde tenemos que estar firmes. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Eso dice Hebreos. Cada vez que mantenemos nuestra posición de fe a través de los tiempos duros, tenemos la misma afirmación del Espíritu Santo: bien hecho, eres un testimonio de mi presencia, eres buen testimonio de lo que yo soy. La gente puede y debe mirar al pueblo de Cristo justo ahora, en esta hora de crisis, y poder decir, poder pensar, inclusive poder sentir que hay esperanza, que hay esperanza para toda esta calamidad, porque hay alguien que no ha perdido la fe en Dios, que no se dará por vencido, y ese tenemos que ser nosotros, la iglesia de Dios, que no nos damos por vencidos, que no declaramos calamidades, que no nos espantamos. Porque para nosotros el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y qué fuertes palabras, porque hasta pensar en eso nos duele. ¿Y cómo voy a dejar a mis hijos? ¿Y cómo voy a dejar a mi esposo y mis cosas que tanto trabajo me han costado? Tanto, Señor, que me han drogado y para que de repente alguien más lo disfrute, ¿no? ¿Ya qué nos va a importar? Si el morir es ganancia. Y es ahí donde nuestra fe tiene que manifestarse, donde podemos darle palabras de esperanza al mundo. No, yo que tú me aseguraba, ¿tu testamento cómo está? No, asegúrate bien, porque si algo pasa, nadie sabe para quién trabaja. Y no. Y eso es nuestra plática. Cuando nuestra palabra tiene que ser: el Señor está cerca y en amor viene a hablarte, y Él es amor, Él es perdón, Él es salvación. Él me salvó, Él me amó al igual que a ti. Hay restauración, no hay temor en Él. Ven y experimenta. Ven y siente su paz. ¿Necesitas paz? Bien. Ven y siente su paz. Con esto estoy terminando. Debemos de confiar en Dios en todo momento. En este tiempo, mucha gente volteará su mirada a Cristo, y debe de ser a través de nosotros. Que aunque las calamidades, las circunstancias también pueden dañarnos, porque no quiere decir que por ser pueblo de Cristo, si ahorita se cae esto, y no nos va a aplastar, ¿verdad? Somos humanos, somos carne al igual que toda la gente. Y podemos enfermarnos, y podemos padecer persecución, y podemos pasar por todo lo que la gente está pasando. Pero nuestra fe está en Cristo, anclada en Él.
Debemos de hablar de salvación, y la salvación se trata de amor, porque en el amor hay consuelo, fortaleza y ánimo, y ese amor es Jesucristo. Mientras las calamidades aumentan y el mundo cae en mayor pena, la respuesta de nosotros como iglesia de Dios debe de ser un testimonio firme de fe. Firme. Oye, pero tú, ¿por qué estás tan tranquilo? ¿Qué no estás viendo cómo está tu situación? Sí, pero sé en quién creo. Pero ¿no estás viendo que no tienes para comer? Sí, pero sé que mi ayuda viene del Señor, el cual hizo los cielos y la tierra. Pero es que ¿no ves qué tan enferma estás? Sí, también lo sé, pero sé que por sus llagas yo he sido sana. Pero es que ¿no te das cuenta que no tienes para pagar la renta, la luz este mes? Sí, pero yo sé que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y entonces es ahí donde la gente dice, ¿de veras eso crees? ¿De veras así estás pensando? Porque yo estoy nervioso, porque yo estoy preocupado, porque estoy a punto de perderlo todo, porque están a punto de embargarme, porque ya no sé qué más hacer. Y es ahí donde sus oídos serán abiertos y podemos decir, yo estoy pasando lo mismo, pero tengo esperanza, y esa esperanza es en Cristo. No importa lo que los médicos puedan decir, a mí me desahuciaron, y por la gloria de Dios aquí estoy, por su misericordia. No importa cuando mi esposo y yo no teníamos lugar para la iglesia y la gente nos decía, nunca podrán obtener un lugar para poder edificar templo para el Señor. ¿Y dónde estamos ahora? No hemos sido nosotros, todo lo ha hecho el Señor. No podemos jactarnos que hemos sido demasiado buenos para poder tener esto, no. El Señor ha sido demasiado bueno para darnos esto. Cuando los servicios solamente éramos mi esposo, mi suegra, mi cuñado y yo, no había nadie más. Si no hubiéramos estado firmes en Jesucristo, hubiéramos podido decir, Señor, creo que ese llamado o esa visión que tuve fueron los tacos que no he comido desde hace un mes. Aquí era diferente, ¿verdad? No los que habíamos comido, sino los que no habíamos comido y que ya nos hacían como que delirar. Si no hubiésemos creído en el Señor, nos hubiéramos ido de Playa del Carmen, y lo intentamos muchas veces. Intentamos irnos porque este lugar no nos atraía en lo absoluto. Pero ¿sabes por qué? Porque no estábamos viendo a Cristo. No veíamos a Cristo. Veíamos cómo me sentía yo, veía qué necesitaba, veía qué extrañaba, sentía tantas cosas en mi corazón que me llevaban y nos llevaban quizás muchas veces a querer tomar decisiones de agarrar la maleta y vámonos. Y lo hicimos, pero el Señor siempre nos traía de la oreja y cada vez el jalón era más fuerte. Y hasta que mi esposo y yo dijimos, ya, hasta aquí, Dios, oímos tu voz y queremos obedecerte. No tenemos idea de cómo le vamos a hacer, no tenemos idea de cómo va a funcionar, pero aquí estamos para ti. Obedecemos a tu voz, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, y te decimos que aún sobre estos sentimientos que tenemos pases y hagas tu voluntad. Fue cuando el Señor nos empezó a bendecir. Fue cuando el Señor trajo paz a nuestra alma. Fue cuando las puertas se abrieron. Porque el corazón es engañoso. El corazón nos engaña y nos hace cada jugada tremenda, ¿verdad? Por eso es tan importante, amada iglesia, el que tú y yo aprendamos a escuchar a Dios. Aprendamos a ser guiados por Él y no a dejarnos llevar por lo que la gente dice. Todavía hablarán muchas cosas, pasarán muchas cosas, pero nosotros firmes en Jesucristo,
y siempre teniendo palabra de esperanza, porque de eso se trata, de amor, de restauración, de esperanza. Sabemos que nuestra redención está cerca y debemos de alegrarnos por eso, pero mientras no veamos a Dios cara a cara, nuestra responsabilidad es dar a conocer al Dios que está dispuesto a perdonar, al Dios que está dispuesto a consolar, al Dios que está dispuesto a sanar, y eso se hará a través de nosotros, su iglesia. Esa responsabilidad nos la dio a ti y a mí. Ya no huyas de eso, ya no cierres tu corazón, ya no te guíes por emociones. Las emociones te van a llevar a alejarte de Cristo. No se trata de cuando nos sintamos bien o cuando estamos mal o cuando estemos bien, ¿verdad? Se trata de que Jesucristo está a la puerta y Él nos está llamando. Y Él sigue hablándonos y nos sigue diciendo: iglesia, despierten. Iglesia, vengo pronto. Iglesia, no se conformen, no se acomoden. Iglesia, yo requiero santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Ya no podemos jugar, y menos en este tiempo en el que necesitamos más del Señor, más para nosotros y más para compartir. Y no sé si tienen listo el video. Te voy a invitar a ponerte de pie, y con esto le doy el lugar a mi esposo. Quiero que veamos un video.